Bienvenida familia al CENTI Costa Rica. Iniciamos una nueva transmisión de nuestro espacio. Es tiempo para sembrar la palabra de Dios. Con ustedes hoy su servidora Gretel Esquivel, directora de la iglesia local del CENTI Costa Rica, agradecida y bendecida por estar hoy aquí compartiendo con toda nuestra familia espiritual del CENTI Costa Rica, reunidos de manera virtual para poder compartir con toda la iglesia, con todas las iglesias locales a las cuales les envío un saludo especial. También envío un saludo especial a cualquier persona que hoy esté por primera vez acompañándonos. Si eres de aquellos que ha recibido esta invitación, si eres de aquellos que Dios permitió y te encaminó para llegar a esta transmisión, bienvenido seas. Esperamos que para ti sea un tiempo, así como para el resto, de edificación y de completo formación para nuestra vida. Hoy les invito a que sigamos frente a lo que hemos vivido en este mes de octubre, perseverando, y es por eso que hoy decidí titular el tema del día en la manera en la que he podido estar compartiendo con Dios en todo este tiempo, y que trae palabra a mi vida para recordar que es Dios el que pone el querer como el hacer. El Espíritu de Dios que está en nosotros es el que mueve ese querer como ese hacer, esas acciones, porque si vemos, ambas son acciones, son un llamado a no quedarnos, a no conformarnos, a no acostumbrarnos, sino que ser movidos en una actitud, en una actividad en la que seamos conscientes y podamos decidir nosotros, decidir marcar esa diferencia. Se necesita de una decisión para que todo nuestro entorno cambie. Así le pasó a Adán y Eva, necesitaron de una decisión para que todo a su alrededor cambiara. Pero ¿qué tal si esa decisión que necesitamos tomar hoy frente al Evangelio de Dios es la decisión de querer, de permitirle al Espíritu Santo que ponga ese querer, que controle en nosotros todas esas áreas de nuestra vida que pueden estar en oposición o en guerra o en conflicto o en un status quo quieto, para que sea el Espíritu Santo dirigiéndonos, avivándonos y encaminándonos a estar cercanos a hacer, estar cercanos a llevar el mensaje de las buenas nuevas, porque la continuidad del Evangelio, la continuidad de la palabra del Señor está vigente en este siglo XXI para estas generaciones, las generaciones que tú y yo representamos, y aún las que tenemos oportunidad de estar recibiendo la batuta, y a quienes el Señor nos guía para poder entregarle esa batuta. Alta responsabilidad, pero bendición sobre todo tenemos en saber que Papito Dios solo necesita de nuestra decisión para poder llevar su mensaje a muchos otros corazones. Porque de la palabra y de Jesús aprendemos que siempre debemos estar dispuestos, prestos al Evangelio de Jesucristo. Al Evangelio que en este siglo es una necesidad eminente, algo que no podemos postergar. Y es por eso que así he titulado este tema: su espíritu es el que pone el querer como el hacer. Así que te invito a que me acompañes a leer el capítulo de Mateo 13. Vamos a mencionar algunos versículos de los cuales hoy nos vamos a tomar para ilustrar lo que la palabra de Dios viene a traer a nuestra vida. Mateo 13, como lo pudimos haber escuchado en otros momentos de este mes de octubre, en estos tiempos, o incluso dentro de lo que se ha compartido en la palabra en las iglesias locales, en los tiempos de reuniones, encontrábamos estas parábolas que Jesús refería a la multitud. Jesús se refería a la multitud, dice, a través de parábolas. Un mecanismo, una técnica, un lenguaje que tenía para poder acercar su mensaje, el mensaje del reino de los cielos, a sus discípulos, donde con los discípulos no solamente, al igual que con la multitud, compartía la parábola. Dice que a los discípulos Dios les explicaba. Sus mismos discípulos, al ver esta enseñanza, se acercaban a decirle: Señor, ¿qué es lo que has querido comunicar? ¿Qué es lo que has querido transmitir? Y el propósito de las palabras era comunicar el reino de los cielos, era comunicar e ilustrar todo lo que tiene que ver
con esos misterios de Dios, con esos misterios del reino que iban a hacer y se iban a dar a conocer a aquellos que eran sus discípulos. Recordemos que los discípulos fueron escogidos por Dios. Esa elección les lleva a ser privilegiados. Y ese privilegio era eminente y era claro porque ante momentos posteriores a una enseñanza, Jesús, que estaban reunidas toda la multitud de Jesús, tenía esos espacios donde ampliaba el trasfondo de la enseñanza. La multitud se retiraba sin comprender el trasfondo, lo que Jesús había querido compartirles. No era un juego de palabras. Las parábolas no son un juego de palabras. No son una técnica sencilla para explicar algo, para llevar a que la gente entienda. Es un método que profundizaba y mostraba, aún revelaba lo que el reino de los cielos era. Por eso Jesús lo utilizaba en semejanza para también llevar a entender esa cercanía y esa similitud del reino de los cielos establecido en la tierra, porque para deleite, para formación y para conocimiento de la palabra de Dios, para que sea compartida a otros, para que se pueda extender a muchos otros y pueda alcanzar los corazones y las vidas de muchos, que pueda transformar familias completas, fue diseñado. Por eso le es dado a aquellos discípulos que están siendo en este proceso aquí, en este contexto bíblico, preparados para la misión de ir y compartir. ¿Y por qué preparados? Porque recordemos que en este punto, estas parábolas que les eran mencionadas a los discípulos los llevarían a entender, a comprender lo que posteriormente iban a experimentar, que era la presencia y el cumplimiento de la promesa de Jesús a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en ese momento cuando les tomó, entonces fue cuando les habilitó a la acción. El Evangelio es el llamado a la acción, no a quedarnos como espectadores, sino es ese llamado de ahora sí, vivir el querer como el hacer, vivir como el Espíritu de Dios es el que mueve el convencimiento en aquellas personas a las cuales Dios nos lleve a acercarnos para hablarles. Pero ¿de qué manera le hablaremos? Jesús es maestro por excelencia y nos enseña que podemos hablar y presentar, porque el que tiene a Jesús, el que es discípulo, va a poder evangelizar y va a poder hablar en torno a todo, a los hechos de la actualidad, en torno a la necesidad de la actualidad. Basta con ver cualquier cosa que nos rodea para recordarnos el amor de Dios, para recordarnos la creación de Dios. Y basta con ello para entonces pedirle al Señor su dirección en torno a qué compartir y cómo compartirlo. Como les mencioné anteriormente, el texto de Mateo capítulo 13, que es una de las citas a las cuales hoy haremos referencia, nos muestra esto. Versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Sin parábolas Jesús no alcanzaba a describirles el reino de los cielos. Y ante esto dice que quienes reaccionan los discípulos, versículo 35, para que se cumpliere lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Veamos cómo sí había un propósito de las parábolas, cómo sí estaba dándose a conocer la profundidad de las escrituras, se estaba dando a conocer que ese trasfondo maravilloso. Lamentablemente en ese punto la multitud no alcanzó a tener ese conocimiento. Dice más adelante el texto de Mateo 13 que viendo no veían, que teniendo ojos no podían observar, que teniendo oídos no alcanzaban a escuchar lo que la palabra anuncia, porque es que recordemos que la palabra de Dios fue diseñada no para ser un libro leído, sino para ser un libro vivido. Ahí es donde es y será siempre una aventura, la aventura más grande que tú y yo podemos tener en nuestra vida, la aventura a la que siempre vamos a ser llevados a cosas más grandes, a cosas mejores, a cosas nuevas, la aventura que no podemos dejar pasar porque es la herencia de Dios para nosotros sus hijos. La palabra fue diseñada para que la vivamos y es en torno a esa vivencia que las escrituras proveen en nosotros esa esencia. La escritura vienen a traer a nuestra vida esa respuesta, vienen a calzar completamente con lo que somos y ahí es donde estamos llamados a reaccionar.
¿Y cómo deberíamos reaccionar? Deberíamos reaccionar así como los discípulos lo hicieron. Explícanos, Maestro, explícanos, Jesús, qué es lo que has querido decir con esa parábola. Y entonces Jesús tomaba su tiempo y se sentaba con ellos y les extendía y les compartía. Y les hacía ver que dentro de las representaciones, dentro de los símbolos que utilizaba en ellas, había claramente una manera de comunicar ese trasfondo, ese mensaje. Qué importante es que nosotros podamos estar claros si estamos o no identificándonos como discípulos. Aquí es donde se empieza a notar cómo nos estamos identificando con Jesús, porque el discípulo es aquel que se acerca con libertad a decirle, explícame, Señor. El discípulo será aquel que se dispone para que su proceso de disciplina, de corrección, de enseñanza, de aprendizaje pueda ponerse en práctica. Este fue un proceso que los discípulos vivieron junto a Jesús. Este fue la razón que a ellos les llevó a que cuando el Espíritu Santo les alcanzó, les bautizó, se posó sobre sus vidas, entonces dijeran, claro, ahora sí entiendo, ahora sí tiene sentido, ahora sí lo vivo en mi espíritu, no en mi emoción, como muchas veces se quedaron cortos ante la ausencia aún del Espíritu Santo en sus vidas, pero que a partir de la presencia del Espíritu de Dios ya no podían. Ya no había justificación para quedarse cortos en sus reacciones espirituales, porque ya su espíritu, el Espíritu de Dios, moraba en sus vidas, moraba en ellos. Y a partir de ese momento fue cuando ese llamado a la acción fue en ellos lo que los activó a poder vencer todo lo que hasta ese momento no habían podido vencer. Recordemos que los discípulos frente a lo que Jesús hacía muchas veces no sabían cómo reaccionar. Muchas veces fueron paralíticos, muchas veces se alejaron de la gente o alejaban a la gente más bien, pero en el momento en que recibieron al Espíritu de Dios dice que ya ellos ya no eran paralíticos en su mover. Ya ahora buscaban accionarse, ya ahora eran la acción, ya ahora eran la vida literalmente del Evangelio, vivían para el Evangelio, ya no eran escuchas que tenían la enseñanza frente a ellos y no la comprendían. Ahora la enseñanza estaba en ellos y la compartían a donde quiera que iban. Ya no se apartaban de la gente, ya no apartaban a la gente, ahora se acercaban a la gente, ya no había barreras que pusiera esos distanciamientos. Ahora más bien todo lo contrario, había una cercanía en el poder del amor que les movía para estrechar esa cercanía, para estrechar esa presencia, porque ellos ahora tenían al Espíritu, y así como lo dice Filipenses capítulo 2 versículo 13, que lo veremos aparecer en pantalla, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Es Dios el que produce eso. Y en medio del siglo XXI, la continuidad del Evangelio continúa, sigue. El Evangelio sigue estando presente. Ahora es el mensaje de salvación para todo aquel que necesita ser atendido, para todo aquel que necesita entonces otra vez retomar en esperanza su vida, retomar en fe su vida, retomar su camino, retomar lo que Dios le ha dado, el plan de Dios para su vida. Es momento de que nosotros podamos aportar para que ese trabajo que el Espíritu de Dios hace pueda ser entonces llevado a esas personas. Pero ¿cómo lo haremos? ¿Cómo hacer esto? Bueno, la palabra de Dios misma nos enseña que todo momento es apto para la buena obra. A tiempo y a destiempo le dijo el apóstol Pablo a Timoteo que compartiera la Escritura. A tiempo y a destiempo comparte. ¿Qué fue otra cosa que nos enseña la Escritura de cómo podemos compartir el Evangelio? Bueno, haciéndolo de buena voluntad, porque ahí tendremos recompensa, dice la palabra de Dios. Si yo lo hago de buena voluntad, y esa buena voluntad, ¿quién la pone? El Espíritu de Dios. Filipenses nuevamente, porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Primera de Corintios 9:17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendremos. O sea, Pablo admitía que ante esta encomienda y esta entrega de Dios, la buena voluntad venía a marcar una diferencia muy grande. También vemos en 1 Corintios capítulo 9, versículo del 20 al 23, nuevamente Pablo, que era el expositor de lo que Jesús
había enseñado a otros y que ahora él había tomado esa batuta y ese legado y lo estaba haciendo. ¿Y a quién fue Pablo? Pablo no solo fue a los judíos, quizás podía ser un contexto en el que se hubiera podido quedar porque Pedro se movía, era a través y buscando compartirle a los judíos, pero Pablo fue más allá. Pablo dijo, Jesús le compartió a todos, Jesús atendía a todos. Entonces dice, desde el versículo 20, me he hecho a los judíos como judíos. ¿Con cuál propósito? Para ganar a los judíos. Pablo definitivamente había aprendido, se había dejado discipular por la palabra, por la escritura, por las enseñanzas del maestro, porque te estaba actuando con un propósito. Tenía un propósito detrás de sus acciones. No estaba actuando por un impulso, no estaba actuando por un criterio, no estaba actuando bajo una idea. No había un testimonio de Jesús previo donde le mostraban que era necesario acercarse a todos, que era necesario amar a todos y darles la misma oportunidad. Y eso había hecho Pablo, a los que están sujetos a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a esa ley. Versículo 21, estamos en 1 Corintios capítulo 9. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Había un propósito, lo hago por causa del Evangelio, para ser copartícipe de él, de su propósito. Dice también el versículo 16 del capítulo 1 de Romanos, a la verdad, yo no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que lo creen. De los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Vemos la profundidad del entender que da el estar en el Espíritu, el entender esa profundidad del Evangelio, el entender aquello que Dios está colocando en nuestros corazones, aquello a lo que somos llamados, entender ese trasfondo de lo que está en el Evangelio. Y para ello quiero contarte dos historias que Dios me ha permitido vivir. Y ambas tienen una particularidad y es que son en torno a la Navidad. En torno a la Navidad, una de ellas las viví antes de ser misionera a tiempo completo y otra la viví al estar en mi proceso de preparación para enlistarme en la misión de tiempo completo, que tenían un propósito y era dar a conocer el mensaje de Cristo. Cuando era joven recuerdo que en un momento participé de un dramatizado. Y ahí estábamos domingo tras domingo. Recuerdo que no podíamos faltar porque si faltábamos ya no podíamos salir. Entonces ahí estábamos desarrollando diligencia, desarrollando disciplina, estando en estos procesos que hoy entiendo en el trasfondo eran procesos de discipulado, de formación de Jesucristo para mi vida, que ahora el trasfondo empieza a tener sentido y empieza a traer vida. Y entonces en este proceso que les estoy contando de estos 2 meses y medio donde ensayábamos domingo tras domingo, llegó el líder y se acercó a decirte, Gretel, ¿cuáles son tus invitados? Y recuerdo que en ese momento teníamos la oportunidad de invitar 20 personas. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿a quién invito? Y en ese pensar, el mismo espíritu que está siempre atento, que siempre nos lleva, si estamos dispuestos, nos lleva a eso de estar prestos al Evangelio, me mostraba que tenía la mejor oportunidad de todas, que no la podía desaprovechar, y era que yo iba a estar presente en ese dramatizado que se iba a presentar, en esa escena, en esa obra que iba a estar, que era una buena razón para invitar. Y recuerdo que invité a mucha gente, tuve la oportunidad de disponerme a invitar a mucha gente, y me acuerdo que decía, por favor, es que te quiero invitar porque quiero que me veas, yo voy a estar presente en un dramatizado. Y esa era mi invitación y surgió efecto, fue maravilloso porque el Espíritu puso el convencimiento en las personas. Ante tal vez mi explicación ahí o la forma en la que respaldaba, el Espíritu Santo respaldó esa intención. Y entonces llegaron varias personas. Una de ellas, una de las personas que más amo, que es una de mis tías,
estuvo presente en este evento. Quiero contarles el trasfondo de esta participación. Recuerdo que mi participación en escena visible era entre salir y entrar como de unos 10 segundos. O sea, eso era lo que yo duraba. Yo llegaba y ponía una vasija frente a un lugar que habíamos diseñado, un pozo que se había diseñado. Entonces yo ponía la vasija y me retiraba. Entonces, incluso recuerdo que cuando salí en mis 10 minutos de escena, yo sonreía para que todos me vieran, para que luego no me dijeran que es que yo no había salido, ¿cierto? Entonces salía y en efecto pasó lo que yo me imaginé que iba a pasar, ¿verdad? Una de mis tías, esta tía que les cuento, que amo muchísimo, me dijo, pero ¿y en qué momento usted salió? O sea, usted no estaba ahí. Yo le dije, ¿qué? Tía, tú sabes, pero yo te voy a contar el trasfondo de lo que pasó. Yo salí siempre, yo siempre estuve presente. No era protagónica en algunos momentos según lo que la gente estaba viendo, pero yo estaba ahí presente. Es más, tía, era tan protagónica que cuando se movían los mares, ¿te acuerdas, tía, al principio de la obra? Cuando se movían los mares y entonces era la historia de que se abría el mar, pero mientras el mar se abría yo tenía que estar ahí, las telas se movían de un lado a otro. Después de eso nos tocaba el trasfondo, era que éramos parte del equipo que quitaba y ponía cosas. Entonces yo le decía a mi tía, tía, pero tú viste que la gente bailó hermoso. Claro, me encantó. Tía, y tú viste que los actores se veían súper lindos y que había un pozo y que habían unas flores al fondo. Y mi tía decía, claro, yo todo eso lo vi, pero nunca te vi a ti, tía, porque yo era la que estaba ahí ayudando a que se quitaran las cosas para que los bailarines pudieran danzar, para que la gente entendiera la historia, para que se viera bonito, para que los objetos que necesitábamos realzar en la historia pudieran observarse y estuvieran a tiempo. Yo siempre estuve presente, tía. Lo que pasa es que estaba en ese trasfondo, en eso de que era tan importante para que tú pudieras disfrutar de principio a fin el drama. Bueno, mi tía se me queda viendo y no pudo decir mucho, ¿cierto? Hoy entiendo en el espíritu al trasfondo. Este no era el único trasfondo de ese día. De hecho, con el paso del tiempo, cada vez he ido entendiendo más el trasfondo de lo que esto implicó. Hoy, mi tía ya no está con nosotros. Mi tía ya partió a la presencia de Dios. Y en ese proceso en el que yo le decía, Señor, por favor, ayuda a mi tía que pueda ir a tu presencia, Dios traía recuerdo ese momento, esa situación que Dios utilizó para llevarla no solamente a ella, sino a otras personas, a poder compartir. Y Dios me recordaba lo que pasó ese día, cómo a través del mensaje, a través de la oración, Dios había hecho que mi tía pudiera conocerlo. Y eso trajo paz a mi vida. Eso me permitió entender el trasfondo de una acción que a simple vista podía no tener el significado ni el valor que hoy por hoy tiene en mi vida y que hoy por hoy doy gracias, porque frente a la acción para glorificar a Dios, Dios siempre va a sacar lo mejor. Y ahí es donde tú y yo no podemos generar oposición, aunque en el momento, aunque en los tiempos, puede que no lo estemos entendiendo. Otro trasfondo de otra situación vivida en torno también a la Navidad fue un día que estando en Belice, en la misión de Belice en diciembre, recuerdo haberle dicho a Fede, nosotros tenemos que hacer Navidad en familia, porque la Navidad no tiene sentido si no celebramos al protagonista de la Navidad. Y recuerdo ver cómo Dios, milagro tras milagro, dio la provisión para que nosotros pudiéramos llevar a cabo y desarrollar ese evento que parecía loquísimo. Nosotros contábamos con 20 sillas en Belice, era lo que habían, y no habíamos hasta ese punto llegado a ver esas 20 sillas llenas, hasta ese día en que nosotros nos desafiamos a desarrollar esos eventos de Navidad en familia en español y en inglés. Y Dios nos permitió ver cómo el salón, las 20 sillas y más allá de las 20 sillas había sido ocupado. Cuando nosotros hacemos las cosas para glorificar a Dios, Dios se mueve. Y yo sé que en el trasfondo de lo que estaba pasando, quizás incluso de los milagros que ese día pasaron y de que esos milagros que presenciamos, quizás hubo quien los recibió y quizás no, pero podemos decirle al Señor, Señor, yo fui partícipe
en la vida de esa persona para que te conociera. Hoy yo puedo con paz decir, Señor, yo fui a donde mi tía, yo participé para que ella pudiera conocerte y definitivamente experimentar la paz y el trasfondo del Evangelio, que tiene sentido cuando nos accionamos, cuando tomamos esa palabra y la vivimos, porque la Biblia, una vez más, no está para ser leída, la Biblia está para ser vivida. Y lo que tú y yo podamos tener en disposición para compartir a los que amamos y a los que desconocemos. Por eso escogí ambas historias, porque una era frente a un contexto de que amaba profundamente a esa persona, y otra es en un contexto donde no les conocía, no sabía siquiera quién es el Espíritu iba a mover, pero que hoy, días después, entiendo. Hace 3 días atrás, por una llamada de una discipulita que todavía nos sigue y nos acompaña en las enseñanzas, que está en Belice, llamar y decir, hoy puedo decir que a través de la familia del Senti, que Dios utilizó la familia del Senti para que yo realmente pudiera conocerlo. Aquí fue mi nacimiento. Yo sentí que aquí fue este nacimiento espiritual que yo tuve, que Dios me permitió vivirlo a través del Senti. Eso hace escasos 4 días atrás, cuando esta persona se pone en contacto de manera telefónica conmigo y me hace ver ese trasfondo de lo que por años quizás ha sido una pregunta en las manos del Señor. Y el Señor, que no se queda con nada, hoy nos permite entender que lo que hagamos en acción, en continuidad del Evangelio de Dios, donde sea que Él nos ponga en este siglo XXI, dará frutos, si es para glorificarlo a Él, si es para dejar que Él se sirva de nosotros. Por eso quiero invitarles a que oremos. Quiero en acción de gracias en este tiempo por lo que Papá Dios nos permite conocer acerca de su palabra, acerca del propósito y la razón por la que permite que nos acerquemos a ella. Orar con toda la disposición que puedas ahí donde tú estás. Amado Dios, hoy queremos darte a ti las gracias, porque ¿quién sino tú, Dios, para recordarnos que nos es necesario cuidar nuestro corazón, nuestra vida espiritual, nuestra relación contigo? Señor, a veces actuamos con tanta prontitud, a veces hacemos las cosas sin siquiera llevarlas al filtro de tu palabra, y son cuando empiezan a pesar con el paso del tiempo. Cuando se quedaron siendo acciones sin sentido, y a veces arrastramos grandes consecuencias por lo que hemos hecho lejos de ti. Pero en cambio, Señor, todo lo que hagamos en tu nombre, por tu nombre, para glorificarte a ti, para que otros te puedan conocer, nunca va a quedar vano. Todo lo contrario, a su debido tiempo, en el tiempo perfecto, da fruto. Los únicos que nos apresuramos a que ese fruto sea inmediato somos nosotros, pero tú, Señor, sabes cómo ir madurando ese fruto. Tú sabes cómo presentar ese fruto. Tú sabes cómo darnos a conocer el fruto de ese actuar, de ese accionar en torno a la palabra, porque no es hacer por hacer. Jesús nos enseña que hagamos y actuemos con propósito. Jesús nos mueve a que nuestras acciones den a conocer el reino de los cielos. Jesús nos mueve a que su Padre pueda darse a conocer, y así como un día los discípulos, por el mover del Espíritu de Dios que estaba en ellos, se convirtieron en todo lo contrario a lo que antes eran, así hoy, Espíritu de Dios, nosotros queremos convertirnos de nuestras malas obras, queremos convertirnos de nuestras vanas obras, queremos convertirnos de nuestro escepticismo, queremos convertirnos de nuestra falta de acción en torno al llamado que nos hace tu palabra, de actuar, de ir, de compartir, de dar. Padre, tú sabes que aún a veces para nosotros hay obstáculos, y cuando no los hay somos especialistas aún en buscarlos. Aún cuando tú abres una puerta, nosotros nos ponemos a alegar, a revisar o a ver cómo justificamos que aún no, que no nos sentimos preparados. Pero tu misma palabra nos recuerda que nunca
Estaremos preparados a menos de que le demos el protagonismo al Espíritu de Dios en nuestra vida, a menos de que busquemos que su palabra nos oriente, a menos de que oremos pidiéndola. Pedid y se os dará. Hoy queremos pedir que seas tú el que ponga el querer como el hacer. Nada de esto tiene sentido si nuestro querer o nuestra acción va dirigida a nuestras emociones, va dirigida a lo que podemos o no hacer. Nada de esto tiene sentido si no eres tú, Espíritu de Dios, quien toma dirección. A ti, Señor, correremos. En ti, Señor, descansaremos. En ti, Señor, serán renovados nuestros pensamientos. En ti, Señor, y para ti. Por eso, Padre, no permitas que ignoremos lo que está frente a nosotros. No permitas, Señor, que endurezcamos nuestras vidas frente a lo que tú quieres hacer y necesitas hacer, porque la iglesia es la esperanza para un mundo en caos. Un mundo que se caracteriza por la sed de crisis, de caos, de complejos, que se sienten descuidados en lugar de sentirse cuidados. Porque todo lo que empieza, Señor, con C en este mundo que pueda traer buenas bondades es lo que ha sido quitado: el descuido, el descontrol cuando debería haber control, el desánimo. Cuántas cosas nos están experimentando en la actualidad, dentro y fuera de la iglesia, en un entorno en el que tú y yo somos, en un entorno en el que estamos siendo bendecidos y estamos siendo llamados a no olvidar lo que no fue recordado ni en este mes ni un día como hoy, sino desde siempre, porque la Escritura está ahí frente a nosotros, siendo tan claro, tan contundente y tan precisa, que ignorarlo solo es porque así lo decides. Basta de una decisión. Dios se sirve de tus decisiones frente a que puedas accionar el Evangelio. El Evangelio es para eso, para vivirlo, para ir de acción en acción, de gloria en gloria. Y si tú eres de los que puedes creer que se acabó, que escaseó las personas a quien compartirles el Evangelio, no te preocupes. El Dios de la palabra, el Dios que conozco, es un Dios que siempre provee para que Él pueda ser conocido, para que el amor de Dios, para que la salvación alcance a nuevos. Y así lo entendió Pablo, y no se quedó mudo, y no se quedó estático, se movió donde estaba el judío, y después fue al griego, y fue al romano, y fue al gentil, y no se limitó, y no dijo aquí me quedo y ya, se movió. Pero si aún tú crees que ha escaseado las personas a quienes compartirles, porque ya todos a tu alrededor de una u otra forma lo has hecho, y el Espíritu, aquel que le he compartido y no ha reaccionado, hoy, Espíritu, pon el querer como el hacer. Pon, Señor, el convencimiento en su corazón. Aquí voy nuevamente, decidiendo ser valiente para que pueda ser una persona que disfrute de las bondades del reino de los cielos. Aún, Padre, ponme en un nuevo lugar, entonces llévame donde hayan otras personas. Pon más personas a mi alrededor para poderle compartir de ti. Cada vez que vaya a un lugar, recuérdame, Señor, compartir de ti. Recuérdame que solo necesito ver el entorno para darme cuenta que tú estás presente y que tengo una forma, una manera de comunicarle a la persona el Evangelio. De comunicarle que Jesucristo salva, que Jesucristo sana, que Jesucristo transforma, que Jesucristo es vida, que Jesucristo es esperanza, que Él es la solución. Solo necesito romper las barreras. Solo necesito quitar la posición que he tomado, porque es una posición que le pertenece al Espíritu de Dios. Cuando los discípulos tuvieron al Espíritu de Dios, actuaron. Cuando los discípulos tuvieron al Espíritu de Dios, entonces no hubo nada que los detuviera. Y yo no sé si a ti eres de los que muchas veces más bien te alejas. Los discípulos eran así. Los discípulos eran los que querían alejar a esos niños porque perturbaban. Pero después se convirtieron por la presencia del Espíritu que estaba en ellos, y se acercaban y sanaban y actuaban y seguían y perseveraban.
y no se detuvieron por las circunstancias. Los discípulos no eran y no estaban en un estado con estado circunstancial, con estado crítico, con estados fuera de la presencia de Dios, sino que estaban en un estado donde el Espíritu de Dios era el que fluía en ellos, el que tenía el protagonismo. Hoy estamos llamados a pedirle al Espíritu que su tratamiento, que su discipulado sobre nuestra vida se evidencie, para ser receptivos, para poder comprender y saber que su palabra ha sido dada para nosotros, para anhelar vivir en ella, permanecer en ella, ser consolados y fortalecidos, para un día llegar y decirle: Señor, cuando nos toque despedir a quienes amamos, decir: Señor, yo cumplí porque yo fui y compartí de ti, y tener la esperanza de poder encontrar esa persona en el cielo junto al Padre, de poder descansar, de poder creer en el poder de su evangelio, que no haya barrera alguna ni obstáculo que siga impidiendo que lo que Dios ha hecho con nosotros sea hecho en muchos otros corazones. Que no haya impedimento, que no nos ceguemos, que no nos enmudezcamos, que no nos paralicemos a lo que ya el Señor nos ha movido a que sea hecho. La continuidad del Evangelio es necesaria en medio del siglo XXI, y tú y yo somos esa respuesta, y tú y yo somos ese método, porque ese es el método del siglo. Hombres compartiendo de Cristo a otros, sabiendo que el trasfondo es que el Espíritu es quien respalda, y Él es el que pone el querer como el hacer, y el que convence voluntades, el que sujeta voluntades para que su gloria sea y quede de manifiesto. Hoy lo creemos. Hoy, Señor, nos apropiamos de ello. Hoy vuelve esa esperanza a nuestras vidas. Hoy decidimos ser valientes. Hoy decidimos cumplirte a ti. Hoy decidimos revisar en nuestro entorno y orar de manera específica por quienes aún no sabemos si te han recibido o no, si ya han abierto las puertas de su corazón a ti o no. Y te pedimos que así como a Pablo, Señor, le fue posible, así sea posible para nosotros, yendo a los que son más receptivos y a los que consideramos más duros. Llévanos, Señor, ahí, porque listos estamos y preparados, porque tu Espíritu mora en nosotros, y hoy reconocemos, hoy damos ese reconocimiento a tu Espíritu en nuestra vida, y por eso no nos negamos a que sea Él el que opere ese milagro, esa transformación, ese mover de decirte a ti: sí te acepto y te recibo, sí quiero vivirte. Permítenos, Papá Dios, a los que te amamos, a los que creemos en ti, seguir perseverando, seguir cuidando nuestra relación contigo, nuestras acciones frente a ti, y no desfallecer, sabiendo que en el debido tiempo segaremos, veremos el fruto. Así lo creemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias a ustedes que hoy nos acompañaron. Mañana continuamos con nuestras transmisiones. Estamos a punto de cerrar el mes de octubre. Estamos en este desenlace. Y ojalá que cada palabra que usted ha recibido de parte del Espíritu Santo a través de la vida de los siervos que Dios pone al frente en estos tiempos sea para su plena edificación, para su pleno convencimiento, y para que usted siga desechando todo lo que tiene que desechar, que pueda estar impidiendo que usted, su vida, sus redes sociales, lo que Dios le da, pueda ser para servir en el reino de los cielos, su carrera, su profesión, todo lo que usted tiene ahí en el contexto que usted vive. En el contexto no tiene que cambiar.
En ese contexto es donde Dios se puede glorificar. Donde sea que usted esté, ahí es donde Dios se va a glorificar. Así que ojalá que usted esté completamente dispuesto para que la obra de Dios pueda perseverar y la continuidad de su evangelio sea evidente en aquellos que están cercanos a usted. Gracias entonces por haber quedado hasta este momento. Dios les bendiga y continuamos mañana nuevamente a partir de la 1 de la tarde disfrutando de la palabra. Buenas tardes.